Hola a todos, todas y todes. Yo soy Milton Montoya Y yo soy Pablo Vela. y esto es Ponte Perra. ¡Qué horror! Un catre compartido por dos varones. A mí nunca me ha preocupado mucho el catre compartido por dos mujeres porque ese homosexualismo no es nada. Eso es una cosa inane, sin trascendencia, sin importancia. Pero compartido por dos varones. Ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio. Un sexo excremental. Nosotros sabemos que al escuchar estas palabras, pues nos generan muchísimas emociones, ¿no? Como rabia, impotencia, muchísima tristeza. Porque lamentablemente esta situación sigue pasando. O sea, quiero que nada más escuches esto, amiguita. De acuerdo con una encuesta del CONAPRED y la CNDH, de 6 de cada 10 personas LGBT+ estadas sufrió discriminación durante el último año y más de la mitad reporta haber sufrido expresiones de odio, agresiones físicas y acoso. Además, casi una 30 parte sufrió tratos arbitrarios y discriminación por parte de la policía debido a su orientación sexual o identidad y expresión de género. Estamos de acuerdo, amiga, que estas cifras pues nos dan muchísimo miedo y esta situación tiene que parar, ¿no? Claro que sí, amiga. De hecho, si recuerdas en nuestro episodio anterior, cuando empezamos a hablar sobre que salimos del closet, ¿no? De cómo nos pusimos perras, tanto tú como yo sufrimos de las bromas, de la discriminación, de, de que inclusive nuestros propios padres ni siquiera saben oye, pues mi hijo es gay y en automático hay un estereotipo de, pues, oye, quiere usar falda, maquillaje, a lo mejor se quiere volver mujer, ¿no? O le vamos a cambiar el nombre. Entonces, como que siento que más allá del respeto y la tolerancia que la comunidad recibe y necesita recibir, porque aún seguimos siendo humillados, discriminados y muchas veces marginados, es tratar de informar a todas esas personas heterosexuales y los mismos de la comunidad que entiendan cuál es la diferencia y cuál es todo este abanico de la diversidad sexual. Entonces, mamona, como ya habrán escuchado, personitas que están escuchándonos allá en casita, el tema de hoy del podcast es todo este pex del abanico de la diversidad sexual. Pero estamos de acuerdo, amiga, que para hablar de la diversidad sexual tenemos que decir qué es la diversidad sexual primero, ¿no? Por supuesto que sí, amiga. A ver, aviéntate. ¿Qué es la diversidad sexual? Pues mira, amiga, la diversidad sexual es un concepto que reúne las diferentes expresiones de sexualidad, más allá de la idea binaria o tradicional hombre y mujer, y cómo se relaciona el cuerpo con un concepto pues específico, ¿no? Dentro de esta diversidad sexual existen diferentes, ¿cómo se podrán decir? Categorías o campos. Dos de ellos son la orientación sexual y la identidad de género. Vamos a empezar definiendo la orientación sexual, que es el deseo sexual y erótico afectivo hacia otros, ya sean hombres, mujeres o ambos. O sea que tu orientación sexual, amiguita, puede ser lésbica, gay, bisexual, heterosexual, y hoy en día también muchas personas las consideran parte de ellas, que son la sexualidad y la pansexualidad. Amiga, y no se te olvide la demisexualidad y antrosexualidad. Amiguita, muchas gracias por recordarme lo que se me escapaba. Y Somos bueno, un abanico muy amplio. sí, se sabe que es muy amplio. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de identidad de género, nos referimos a las construcciones de la identidad y de la autodeterminación en relación con la sexualidad. ¿Por qué? Porque es 100% válido que las personas no siempre reflejen una concordancia con su sexo biológico. O sea que su identidad de género, amiguita, puede ser reflejada como transvestismo, transexual, transgénero, no binaria y pues bueno, muchísimas otras más. Ay, qué hermoso. Solo aquí quiero hacer una aclaración. Sexo es diferente a género, ¿de acuerdo?
El sexo básicamente es con el que naces, ¿no? Que se asigna si eres hombre o mujer, básicamente por las características físicas y biológicas de un recién nacido, es decir, que tienes vagina o tienes un pene. Y el género son aquellos roles, comportamientos y atributos que se construyen a partir de esa identidad sexual. La identidad de género es como este sentido emocional o psicológica de una persona con su propio género, que pues, puede no coincidir con el sexo que se le asignó al nacer. ¿De acuerdo? Es como tratando de hacer esta aclaración entre la diferencia entre sexo y género. Exactamente, amiguita, estás en todo lo correcto, pero pues bueno, diciendo esto, amiguita, pues ¿qué te parece si hablamos ahora sí de las que conocemos como L, G, B, T, 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 I, Q, A, X, W, Y, Z, que ya se están sumando muchísimas, amiga? ¿Qué te parece? ¿Te las echas, amigo, o qué? Por supuesto que sí, pero acostémonos a LGBT+, que este signo de suma signifique todas las demás siglas que no están integradas, pero que son parte de la diversidad sexual. ¿De acuerdo? Primero quisiera empezar por cuál es como esta sombrilla que engloba a la mayoría, que es la letra Q, que significa queer, que realmente alguna vez fue considerado un insulto humillante por ser homosexual. Queer es una palabra anglosajona. Sin embargo, esta palabra está siendo reivindicada por algunos como un término general de autoafirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que consideran que todas las letras que componen el LGBTIQA son restrictivas y algunos creen que es mejor usar el término queer como para englobar el bueno, yo no pertenezco a una etiqueta como las demás, simplemente pues me vivo dentro de la diversidad como una persona y ente aparte. Y ahora bien, cuando empezamos a hablar de sexo, ¿no? Y que es esto que se le asigna a un recién nacido de acuerdo a sus características, también tenemos la letra I, que se refiere a las personas intersexuales, ¿no? ¿Qué es un intersexual? Es una persona que nacen con cromosomas sexuales genitales externos o un sistema reproductor interno que no se considera estándar para hombres o mujeres. Básicamente y en pocas palabras, es una persona que posee ambos aparatos reproductores en mayor y menor medida, ¿no? Y ahora, pasando a lo que es identidad de género. Si bien hablábamos de las personas binarias, que es como 1 y 0, mujer y hombre, blanco y negro, también tenemos las personas no binarias, que es un término que utilizamos para identificar a las personas que no se identifican ni como hombres o como mujeres. Es decir, es un género que combina tanto elementos masculinos y femeninos, o se puede identificar como pues, ningún género. Sí, a lo mejor la personita que nos está escuchando ya en casita está como de estas de Ponte Perra, ¿qué onda? ¿Qué están diciendo? No les entiendo nada. Pero créanme que ya cuando entras más en contexto del tema, se te hace mucho más fácil entender. Entonces, es por eso que quisimos hacer este episodio referente al abanico de la diversidad sexual para que todos, todas y todes entraran un poquito más en contexto con estos temas, ¿verdad que sí, amiguita? Pero bueno, ya nos hablaste de la letra Q, ya nos hablaste de la letra I. ¿Qué más sigue, amigo? Pues bien, en esta parte de identidad de género también tenemos la letra, bueno, las letras T, que son tres, que es transvesti, transgénero y transexual. Las personas trans son, que a diferencia de las personas binarias, hombre o mujer, esas personas se identifican del género opuesto al sexo en el que nacieron. Es decir, tienen un sentido innato de que su identidad de género no coincide con el sexo que se les asignó al nacer. ¿Cuál es como la diferencia entre transvesti, transgénero y transexual? Transvesti se podría confundir como algo no binario, ¿no? Porque puede ser un hombre que se vista de mujer o una mujer que se vista de hombre. Ejemplos, pues tenemos muchos, y por ejemplo las drag queens, ¿no? RuPaul Drag Race, La Más Draga y muchos programas más. Los travestis únicamente se visten del género opuesto al sexo que tienen. Es decir, yo, Milton Montoya, pues,
pues por Halloween me quiero vestir de mujer, quiero ser una mujer hermosa y preciosa y llamarme Frida Act, derechos de autor. Y ese día, pues fui un transvestino, o sea, únicamente me vestí del género opuesto a mí. Ahí quiero decir solamente algo. Estas veces son esas personas que se visten de el género opuesto solamente por hobby, es solamente por algo temporal. E incluso estas personitas trabajan de ello, ¿sabes? Entonces es súper respetable, es muy bonito el arte de estas personas y pues nada, solamente es para que quede un poquito más claro que es temporal. Exacto. Y eso no quiere decir que los hombres que se visten de mujer, como es el caso de los drag queens, quieran ser mujer. O sea, simplemente es un personaje creado. No va, no va en contraposición de lo que tú eres o como tú naciste. Caso contrario con los transgénero, porque los transgéneros sí tienen como este problemita en el que el sexo asignado es diferente a su identidad de género, ¿no? ¿Y qué buscan esas personas? Pues buscan tratar de convertirse y que su identidad de género coincida con su sexo. Es decir, yo nací en un cuerpo de hombre, pero yo sé que soy una mujer, ¿no? Entonces voy a buscar la manera de expresar la mujer que hay en mí. O caso contrario, una mujer que pues busca ser un hombre, ¿no? Y una persona transexual, que aquí podemos hablar como la parte sexual de sexo, es quien definitivamente cambia de sexo. Es decir, que esta personita transexual sí se somete a una operación de reasignación de sexo. Ahora bien, ¿cuál es el caso contrario de una persona trans? Es una persona cisgénero. Ah, chirrión. ¿Y qué es una persona cisgénero? Para ponértelo súper fácil, cis significa en este lado. Si lo agregas con género, pues creas una palabra de alguien cuya identidad de género sí se alinea con el sexo que se les asignó al nacer. En otras palabras, alguien que no se identifica como una persona trans. Es decir, aquella persona que no se encuentra en disonancia con su género y su sexo y todo ese rollo, ¿no? O sea, por ejemplo, Exacto. yo, Pablo, soy un chico cisgénero. ¿Por qué? Porque no tengo esa disonancia con mi cuerpo. Ajá, perfecto. Entonces, cuando hablamos de sexo, por ejemplo, poniendo a mi persona, o sea, Milton Montoya es un hombre masculino, ese es mi sexo. Mi identidad de género sería soy un hombre cisgénero, porque soy hombre y me sé hombre. Pero y ahora, pues, ¿qué pasa con la orientación sexual? O sea, ahí te faltan las siglas de orientación sexual. ¿Cuáles serían, amiguita? Bueno, antes de empezar con las siglas, quisiera hacer como dos grandes grupos, ¿no? Dentro de la orientación sexual se encuentran los heterosexuales y los homosexuales. Los heterosexuales es el término que pues usamos para referirnos a la atracción sexual o emocional hacia personas del sexo opuesto, que básicamente es una relación que entre comillas podríamos decir normal de hombre a mujer. Y la homosexualidad se refiere a la atracción sexual o emocional hacia personas del mismo género, que aquí pues tenemos a los gays y a las lesbianas. Exactamente, amiguita. Pues aparte hay que aclarar que la palabra homosexual es muy, muy general. O sea, usualmente sí se usa para referirse a los hombres gays, pero también hay muchas mujeres lesbianas que se identifican como mujeres homosexuales. Entonces, ojo ahí. Exacto. Entonces, un gay es el término que se usa para describir que los hombres se sienten atraídos por hombres. Y una lesbiana es el término que usamos para una mujer que se siente atraída por otra mujer. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo, Pablo, me siento atraído por una mujer, pero también por un hombre? Ahí, ¿qué soy yo? Pues, amiga, eso está muy complicado, ¿Por qué, mamona? porque tú no podrías. No, pues se sabe que yo soy super jota, ¿no? Es ahora sí que solamente un ejemplo. Para tu ejemplo, pues tendríamos como dos vertientes, ¿no? Bueno, más bien tenemos muchas vertientes. La primera es, podría ser una persona bisexual, que ¿qué es una persona bisexual? Es alguien que se siente atraído por más de un género, ¿no?
O sea, que a lo mejor a mí me gustan los hombres y si partimos a ser muy ortodoxos, me gustan los hombres y los hombres trans. Ahí son dos géneros. O los hombres y las mujeres. Si te gusta más de un género, eres una persona bisexual. Sin embargo, también están las personas pansexuales, que el prefijo pan significa todo. ¿Qué quiere decir? Pues que un pansexual es aquella persona que se siente atraída por todo tipo de personas, sin importar género u orientación sexual. Exactamente, creo que existe una confusión entre los bisexuales y las pansexuales. Y bisexual no es para nada pansexual, ya que las personas pansexuales afirman sentirse atraídas por todas las identidades de género. Ellos pueden sentir atracción sexual o afectiva independientemente del género de la otra persona y reconocen la existencia de más de dos géneros. Y por otro lado, históricamente hablando, los y las bisexuales sienten atracción sexual y afectiva por un hombre y por una mujer. Entonces, sí hay que aclarar como que estas dudas que existen en amistades, bisexual no es para nada pansexualidad. Y ahora bien, empecemos como más específicos. Además de la bisexualidad, que es atracción por dos o más géneros, y la pansexualidad, que es la atracción por todos los géneros y orientaciones sexuales, también existe la demisexualidad. ¿Y qué es la demisexualidad? Es una persona que es incapaz de sentir una atracción sexual a no ser que previamente haya conseguido forjar un vínculo emocional con alguien. Para ponértelo en otras palabras, los demisexuales no sienten atracción por ningún género en concreto. Es decir, me da igual si es hombre o es mujer, no me fijo en eso. Se pueden sentir atraídos por cualquier ser humano, ¿de acuerdo? O sea, no me importa, pues no me importa nada, ¿no? O sea, lo único que me interesa es conocer a la persona, ¿no? Y cuando ellos forjan un vínculo emocional con ese alguien, ahí es cuando experimentan un deseo carnal, que únicamente es como hacia esa persona con la que pudieron conectar, no con nadie más. ¿Cómo les quedó el ojo, comadre? No, está cañón. Y ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona no manifiesta ninguna atracción sexual hacia nada ni a nadie? Pues ahí en este caso eres una persona asexual. ¿Pero qué es asexual, amiga? Pues la sexualidad es una persona que no manifiesta ninguna atracción por nada. O también se puede usar para señalar la falta de interés en la práctica de sexo o de relaciones sexuales. O pues que no les gusta el delicioso. Amiga, pues el delicioso es algo muy rico, yo soy súper fan, pero pues es muy válido que una persona no sienta ese interés por el acto sexual, ¿no? Y fíjate que aquí en la sexualidad existe un amplio debate, amiguita, pues muchas personas consideran la sexualidad como una falta de orientación. Y yo estoy en total disonancia con y las personas que piensan así. Pues el ser una persona sexual no es una elección ni una etapa, sino es parte de quienes somos, ¿no? Aparte de que también, amiguita, muchas personas piensan que por el hecho de que alguien se identifique como asexual, pues no se puede enamorar. Y eso es todo lo contrario, ¿no? O sea, claro que se puede enamorar, solo es cuestión de, pues, tener una buena comunicación con tu pareja y quedar en acuerdos, ¿no? O sea, estamos de acuerdo de eso, ¿no? Ajá, así es. Y amiguita, nos faltan dos letras. ¿Cuáles son? Antrosexual. Y no, antrosexual no quiere decir que el que va a tener relaciones sexuales en un antro, que también es muy delicioso. Ay, amiga, ¿a poco sí has tenido de eso? Luego te cuento en otro podcast. Ay, espérenlo, amigo. El tercer episodio, como Milton cochó en un antro. Puede ser, puede ser. Pero esperen, estén al pendiente. Pero no, antrosexual se puede confundir con la demisexualidad, bisexualidad o pansexualidad, pero la principal diferencia es que esta persona no conoce su orientación sexual. Y por último, una de las más importantes que tenemos que mencionar es la A de allies o de aliados. Otras personas que no pertenecen a este abanico de diversidad sexual. Sin embargo, apoyan a la comunidad por mejorar
sus derechos y que tengamos igualdad de oportunidades tanto heterosexuales y todo este abanico que conforma la diversidad. Ahora sí que un beso a todas las personas que son aliadas, en verdad, qué maravilla que haya personas que se unan con nosotros y quieran que pues igual nosotros tengamos las mismas oportunidades y derechos que ellos y ellas. Y bueno, amiga, creo que hasta ahí son todas las letras. Pues de las que tengo conocimiento, sí. Sin embargo, recuerden que como somos una sociedad en constante evolución, pues también la forma en la que nos expresamos pues evoluciona constantemente. No es lo mismo como nos expresamos hoy en día, como nuestros papás se expresaron y nuestros abuelitos y demás. Por lo tanto, hay muchas palabras que usamos para describirnos y que podemos describir otras facetas de la identidad que también van a ir cambiando. Desde en el futuro posiblemente tengamos más letras y seamos una comunidad mucho más grande. Exactamente, amiga. Y pues qué padre, ¿no? Qué padre que somos seres de constante evolución, somos seres que no nos podemos quedar con las ideas de, pues, hace 20 años e incluso con las ideas de hace 1 o 2 años. Entonces, qué padre y qué chido, güey, que estemos evolucionando y estemos haciendo este cambio. Y pues nada, amiguita, este es el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ahora sí que si tú, personita que nos estás escuchando, formas parte de esta bonita diversidad sexual, pues solamente queda decirte que te ames, te enorgullezas y te pongas perra. Claro que sí. Y también, si quieres presumir que ya sabes todo sobre diversidad sexual, puedes llegar como ya a presentarte y decir, soy Milton Montoya, hombre, binario, cisgénero, homosexual, gay. Ay, ¿cómo quedaron, mamonas? Esta Ay, mujer bien brava. claro, amiga. Así que ya sabes, ponte perra. Ponte perra, mamona.